Una expresión en Excel es algo que puede transformarse en un valor de un determinado tipo. Recuerda que Excel puede almacenar en una celda 4 tipos de datos diferentes: datos numéricos, etiquetas, fechas y valores lógicos, también llamados booleanos. Además de los tipos de datos que puedes utilizar, es importante que sepas que hay varias maneras de obtener un valor para una celda. La forma más elemental es el uso de valores literales. Las expresiones son literales cuando proporcionas el dato y este no requiere procesamiento alguno para ser reconocido. Por ejemplo, si capturas en una celda el número 4, ya no tienes que hacer nada para que Excel sepa el valor que representa. Un 4 es un 4. Otra opción que tienes es el uso de funciones. Las funciones son palabras reservadas de Excel que te permiten obtener valores al realizar algunas operaciones que no pueden realizarse de manera sencilla usando operadores comunes. Por ejemplo, si a Excel le dices que una celda es igual a la función pi, Excel retornará el valor de la constante pi, que es 3.141592. Otra alternativa que tienes para formar expresiones es utilizar fórmulas. Las fórmulas consisten en el uso de operadores y operandos para obtener un valor. Se escucha muy técnico, pero no lo es. Son las operaciones que has hecho toda tu vida. Los operadores son los símbolos que te permiten realizar una operación, como puede ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Los operandos son los valores involucrados en la fórmula. Puedes utilizar valores literales, funciones y referencias. Solo para dejarlo claro, por referencias debes entender nombres de celda, identificadores de celda, nombres de rangos de celdas o identificadores de rangos de celdas. Para crear expresiones que no generen errores, es indispensable que consideres algunas reglas básicas relacionadas con los operadores. Lo primero que debes entender es que los operadores pueden ser unitarios o binarios. Un operador unitario es aquel que solo requiere un operando para producir su valor. Por ejemplo, si colocas un valor de 20 y le agregas el operador por ciento, el número se afecta dividiéndose entre 100 y traduciéndose a 0.20. Por otro lado, los operadores binarios son los que requieren dos operandos para producir un valor. Un ejemplo es el operador de suma, pues para que una suma genere un valor es necesario indicarle los dos números que se están sumando. Sobra decir que una suma con un solo operando es incorrecta. Explicado ese tema, ahora debes aprender cuáles son los diferentes operadores que existen. En general, se tienen operadores aritméticos, de concatenación, de comparación y lógicos. Los operadores aritméticos son aquellos que te permiten realizar operaciones aritméticas usando números. La única regla que debe respetarse con estos operadores es que sus operandos deben ser numéricos. El producto de aplicar operadores aritméticos será siempre un valor numérico. Primero tenemos el operador de suma, que es de tipo binario y produce el resultado de sumarle al primer operando el segundo. Luego tenemos el operador de resta. Si es utilizado de forma unitaria anteponiéndose al número, le cambia el signo. Si se utiliza de forma binaria, produce el resultado de restarle al primer operando el segundo. Luego tenemos el operador de multiplicación, que es de tipo binario y produce el resultado de multiplicar el primer operando por el segundo. El operador de división también es binario y produce el resultado de dividir el primer operando, que es el dividendo, entre el segundo, que es el divisor. Desde luego, por regla de aritmética básica, no se puede dividir un número entre 0. Está también el operador porcentual, que es de tipo unitario. Si se coloca después de un número, este se divide entre 100. Finalmente tenemos el operador de exponenciación, que es de tipo binario y produce el resultado de elevar el primer operando a una potencia expresada por el segundo. El principal uso de estos operadores es realizar cálculos aritméticos para producir valores desconocidos a partir de valores conocidos. El operador de concatenación es el que te permite unir dos expresiones de tipo cadena creando la unión de ambas. Este es un operador binario, cuya única regla es que los operandos deben ser de tipo cadena. Su uso principal es poder elaborar etiquetas personalizadas que incluyan valores que en muchos casos son resultado de cálculos realizados en nuestra hoja. Los operadores de comparación son aquellos que te permiten comparar dos valores entre sí. La regla que debes respetar con estos operadores es que los operandos que intervienen en la expresión deben ser del mismo tipo. Puedes comparar números con números, cadenas con cadenas, fechas con fechas y así. Dado que los operadores de comparación tienen como finalidad comparar dos valores, siempre son de naturaleza binaria. El producto de aplicar operadores de comparación es un valor de falso o verdadero dependiendo del resultado de la comparación. Primero tenemos el operador de igualdad, que compara si dos valores son iguales. Están también los operadores mayor que,
menor que, mayor o igual a, menor o igual a, que comparan el primer operando con respecto al segundo. Finalmente, tenemos el operador diferente a, que retorna el valor verdadero si los valores no son iguales. El principal uso de estos operadores es realizar comparaciones de valor que permitan establecer lógica condicional, útil para validar datos o parámetros que afectan nuestros procesos. Los operadores de referencia son aquellos que nos ayudan a recuperar valores de las celdas y rangos de celdas. La regla que debes respetar con estos operadores es que los operandos son referencias a celdas. El operador de rango permite hacer referencia a un rango de celdas. Está representado por dos puntos y debe separar la referencia de dos celdas. El rango estará determinado por un rectángulo que agrupa todas las celdas que se encuentran desde la columna y la fila de la primera celda hasta la columna y la fila de la segunda celda. Mira el ejemplo. Al referir de C3 a E7, estamos haciendo referencia al rango que tiene forma rectangular. El operador de unión, representado por una coma, permite hacer referencia a un conjunto de celdas específicas que forman un rango, pero sin que formen precisamente un rectángulo. Mira el ejemplo. Al referir D4, E5, D7, se forma un rango que no es rectangular, que contiene solo las celdas que indicamos. Finalmente está el operador de intersección, que permite hacer referencia a la intersección entre dos rangos. Este operador está representado por un espacio en blanco, que deberá encontrarse entre la referencia de dos rangos de celdas. Mire el ejemplo. Al referir C3 D5, espacio D2 E7, la operación solo involucra las celdas que forman la intersección de los dos rangos mencionados. El principal uso de estos operadores es realizar operaciones con funciones que procesan grupos de celdas, como puede ser suma, promedio y así. Ahora te explicaré uno de los temas más importantes para la elaboración de fórmulas, la precedencia de los operadores. Por precedencia de operadores debes entender la prioridad con la que serán procesados los cálculos. Toma en cuenta que, por regla general, las expresiones se resuelven de izquierda a derecha por pares. Por ejemplo, si tuviera la siguiente operación, igual a 4 más 5 más 2, lo que haría Excel internamente sería resolver la operación de izquierda a derecha por pares, de tal manera que primero sumaría el 4 más el 5, dando como resultado 9, y luego a este le sumaría el 2, dando 11. Si fuera así de simple, ¿cómo resolvería la siguiente expresión? Igual a 4 más 5 por 2. En teoría, debería sumarse el 4 más el 5, dando como resultado 9, y este multiplicarlo por el 2, dando 18. El problema es que no ocurre así, y esto se debe a que la multiplicación tiene más precedencia que la suma. Esto quiere decir que primero se resolvería la multiplicación de 5 por 2, dando como resultado 10, y luego se sumaría el 4 más del 10, dando 14. Las reglas de precedencia le ordenan a Excel que resuelva primero unas operaciones que otras, así que es bueno que sepas ese orden. Excel primero resolverá las operaciones de referencia. Todo lo que tenga que ver con celdas y rangos se resolverá primero. Luego, resolverá los operadores unitarios. Resolverá el uso de símbolo de resta para el cambio de signo y luego resolverá el uso de operador de por ciento. Luego continuará con los operadores binarios. Resolverá el uso del operador de exponenciación. Luego resolverá las multiplicaciones y las divisiones. Luego resolverá las sumas y restas. Luego resolverá las concatenaciones y finalmente resolverá los operadores de comparación. Aunque no lo creas, la precedencia permite que las operaciones se resuelvan de forma ordenada, tal y como matemáticamente se resolverían en una ecuación. A veces te puede interesar que una operación con menos precedencia, como podría ser una suma, se resuelva primero que otra con más precedencia, como podría ser una multiplicación. Volvamos al ejemplo que ya vimos. Igual a 4 más 5 por 2. Sabemos que se resolvería primero la multiplicación de 5 por 2 y no la suma de 4 más 5. Si quisiéramos que se resolviera primero la suma, tendríamos que encerrarla entre paréntesis, quedando como sigue. Igual, abre paréntesis, 4 más 5, cierra paréntesis, multiplicado por 2. No es que los paréntesis le den más precedencia a la suma que a la multiplicación, sino que obligan a Excel a que se resuelva el contenido de los paréntesis como una unidad. Así, se sumaría el 4 más el 5 y luego se multiplicaría por 2.
Estas operaciones son muy sencillas, pero podrías toparte con algo como esto. No te preocupes, Excel te proporciona una herramienta que te permitirá observar la forma en que se resuelve algo así. Haz el ejemplo. Estando en la celda que contiene la expresión que quieres evaluar, selecciona Fórmulas, Auditoría de fórmulas, Evaluar fórmula. Aparecerá la ventana Evaluar fórmula. Como podrás ver, aparece la fórmula y subrayado aparece lo primero que se ha de resolver. Presiona el botón Evaluar. La expresión se resuelve y subraya el resultado obtenido. Si presionas Evaluar de nueva cuenta, la fórmula se hace más compacta y además subraya lo que seguiría de resolverse. Presiona Evaluar tantas veces como sea necesario para resolver la expresión. Cuando hayas terminado, el botón Evaluar se transforma en el botón Reiniciar, con lo que iniciarías de nuevo el análisis. Haz clic en Cerrar para salir de la herramienta. Usando esta herramienta puedes revisar si tu expresión está bien construida de acuerdo a lo que verdaderamente deseas calcular.